La capísima de Susana González. Quiero hacer, Susi, aunque estemos entre nosotros en confianza, ¿verdad? Quiero hacer mención un poco en forma breve de tu currículum, ¿verdad? Acá a los colegas, a los asociados. Susana González es agente fiscal en la unidad especializada contra la violencia familiar. Ella es abogada, notaria y escribana pública, docente universitaria, carrera fiscal, fue asistente fiscal, delitos económicos, agente fiscal en UQI, agente fiscal en San Lorenzo, actualmente agente fiscal en la unidad especializada contra la violencia familiar. Esta parte del inglés, no sé qué hiciste, de un curso ahí del San Salvador, egresada de la Escuela Judicial, docente del Centro de Entrenamiento del Ministerio Público, curso de liderazgo estratégico. Tu tema, la verdad que Susi, súper interesante y hoy más que nunca en auge digamos, en nuestro ámbito y con el caso reciente más resonante ahora del de Villeta, por ejemplo, ¿verdad? Creo que es una buenísima oportunidad para que nos ilustres, para aprender contigo, para escucharte y te concedo el uso del tiempo para que puedas desarrollar tu tema, Susi. Ok, muchísimas gracias. Gracias, Soli. También aclararles a los demás participantes que si tienen alguna consulta, que quieran hacer alguna pregunta sobre los temas que vamos desarrollando, prefiero que lo vayan haciendo en el momento, entonces sí, que sea un poco más interactivo, porque de repente se puede ir perdiendo, no sé si la luz, se puede ir perdiendo el contexto en el cual se tiene la consulta si es que la dejamos para más adelante. Sí. Yo voy a compartir un material sobre el tema que vamos a ir desarrollando. Y como en la introducción mencionó Soli, vamos a hablar sobre la ley 5777/16 de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia. ¿Por qué hablamos sobre esta ley? Porque esta ley nos otorga algunas herramientas que podemos aplicar en las investigaciones de hechos de violencia familiar y feminicidio. O sea, feminicidio completamente, porque es justamente la ley que trae la tipificación del tipo penal de feminicidio. Esta ley tiene unos objetivos y principios generales. El primer punto, establecer políticas y estrategias de prevención de la violencia contra la mujer, mecanismos de atención y medidas de protección. Y es ahí donde nosotros, o sea, donde estos mecanismos y estas medidas que nos ayudan a nosotros nos pueden servir como herramientas en las investigaciones que realizamos, más que nada también como, en primer lugar, como una especie de prevención o ayuda durante la investigación de los casos de violencia, principalmente. Y en los casos de feminicidio, para los familiares, por ejemplo, hijos o familiares dependientes de las víctimas, o en los casos de víctimas en hechos atentados que no tuvieron un resultado final. Y también la sanción y reparación integral, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, de las consecuencias que tengan las mujeres por los casos de violencia. Tiene como finalidad promover y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. El ámbito de aplicación se aplicará, dice, a las mujeres, y acá vemos, sin ningún tipo de discriminación, a cualquier mujer, frente a actos u omisiones que impliquen cualquier tipo de violencia descritas en esta ley y que se produzca en los siguientes ámbitos. ¿Cuándo se aplica esta ley? Cuando las situaciones de violencia se producen dentro de la familia o unidad doméstica, cuando exista una relación interpersonal de pareja presente o pasada, de parentesco o de convivencia entre el autor y la mujer agredida. Entonces, cualquier situación de violencia familiar, nosotros podemos solicitar la aplicación de estas medidas establecidas en la ley.
En el artículo 6, esta ley establece un catálogo y da unas definiciones de distintos tipos de violencia. Pero es muy importante tener en cuenta porque hay mucha confusión en la ciudadanía y también entre los colegas, sobre todo los profesionales, los abogados. Este artículo 6 no es un artículo penal, o sea, no es punible. Es más bien un artículo en el cual se hace una definición de los distintos tipos de violencia que incluye ahora esta ley y que sirva esto como base para las políticas públicas que debe establecer, o sea, que debe llevar a cabo el Estado a los efectos de la protección de las mujeres. Y en primer lugar hace o define lo que es la violencia feminicida y establece y me señala que es aquella acción que atenta contra el derecho fundamental de la vida y causa o intenta causar la muerte de la mujer y que está motivada por su condición de tal, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. O sea, la violencia feminicida es ya ese punto máximo de violencia que se ejerce contra una mujer y que puede llevar la consecuencia final que es atenta contra la vida y que puede tener un resultado final de la muerte de la mujer o un tentado, o sea, un intento que no llegue a producir la muerte, pero sí sigue siendo violencia feminicida. Tenemos la definición de lo que es violencia física, que nos puede servir también a nosotros como una base para poder entender sobre qué hablamos cuando hacemos referencia a la violencia física. Y es la acción que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño en su salud o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato que afecte su integridad física. Entonces ahí nosotros encontramos un poco una cierta base para poder determinar a qué hacemos referencia cuando hablamos de la violencia física. Después tenemos la violencia psicológica. Y señala la violencia psicológica como todo acto de desvalorización, humillación, intimidación, coacción, presión, hostigamiento, persecución, amenaza, control y vigilancia del comportamiento y aislamiento impuesto a la mujer. Justamente antes de iniciar la charla estábamos conversando con Beli, con Hernán y con Lisandro y les estaba comentando que hoy para mí fue un día bastante importante en lo que hace referencia a los logros que vamos teniendo en la institución, porque hoy tuvimos nosotros con una colega de la unidad, terminamos un juicio oral y conseguimos una pena, o sea, una condena de 4 años de pena privativa de libertad por violencia psicológica, exclusivamente violencia psicológica, en un caso de violencia familiar. Y realmente para nosotros fue muy importante es muy importante esta sentencia, teniendo en cuenta que es la parte más difícil poder lograr probar la existencia de una violencia psicológica y conseguir probar ya es difícil. Que el tribunal tome como certera la producción de la prueba y señale la existencia, la comprobación de la violencia familiar y sobre todo logre determinar la peligrosidad y sobre todo las consecuencias que tuvieron, por ejemplo, en este caso en particular, esta violencia psicológica y le aplique una sanción de ese quantum de pena de 4 años. Para nosotros ya es un logro tener este tipo de sentencias, pero lo más importante que nosotros resaltamos de lo que fue el juicio de hoy, el fundamento que dio el tribunal de sentencias. Un tribunal que pudo entender, que se nota que logró entender justamente las peculiaridades y las particularidades que tiene, que reúne este tipo de hechos y más aún lo que implica llegar y probar un caso de violencia psicológica.
Después hace una referencia a lo que es o lo que se entiende por violencia intrafamiliar, que no es el tipo penal del 229 que tenemos nosotros en el Código Penal, sino es una definición que da esta ley en el marco del catálogo de distintos tipos de violencia que señala o que incluye esta ley. ¿Y qué es lo que menciona esta definición de violencia intrafamiliar? Como la acción de violencia física o psicológica ejercida en el ámbito familiar contra la mujer por su condición de tal por parte de miembros de su grupo familiar. ¿Y qué hace aparte esta ley en esta definición de violencia intrafamiliar? Define de alguna manera qué se entiende por grupo familiar o miembros de su grupo familiar y señala a los parientes que pueden ser por consanguinidad o por afinidad, al cónyuge o conviviente y a la pareja sentimental. Este vínculo incluye a las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia. O sea, hace también una descripción de lo que se entiende a la luz de esta ley por violencia familiar y sobre todo la definición de miembros de su grupo familiar. Esta ley, como les dije, para mí lo más resaltante que nos otorga y que nos es de utilidad como institución es la parte que hace referencia a las responsabilidades estatales para la prevención de atención y sanción de la violencia y le otorga, o sea, le da atribuciones y funciones específicas a distintas instituciones del Estado que tienen funciones que con el objetivo de prevenir, atender o sancionar los casos de violencia. Y en primer lugar, establece al Ministerio de la Mujer como el órgano rector de estas políticas. Y tiene como función principal fortalecer los servicios de atención a la mujer, los centros regionales de las mujeres para ampliar su cobertura a nivel nacional con el propósito de ofrecer atención integral a todas las mujeres en situación de violencia, debiendo incluir asistencia psicológica, legal y social. Y esto es muy importante que manejemos nosotros como institución porque nosotros desde la unidad especializada trabajamos muy de cerca con el Ministerio de la Mujer. Porque ¿cuál es el principal obstáculo con el que nos encontramos dentro del Ministerio Público en el proceso de investigación? Que en la mayoría de los casos, las víctimas de violencia familiar se encuentran dentro del círculo de la violencia. ¿Y esto qué implica? Que si bien por un acontecimiento específico, probablemente esa víctima se decidió a hacer la denuncia, se decidió cortar con la situación de violencia de ese momento, pero ¿qué pasa? Teniendo en cuenta que nos encontramos que la principal característica de este tipo de hechos es que existe un vínculo entre la víctima y el victimario, o sea, el agresor. Lo más probable es que en el transcurso de la investigación ese vínculo de alguna manera incida en la víctima y tome la decisión de no proseguir, no colaborar con la investigación e incluso, como muchas veces ha sucedido, salir en contra del Ministerio Público dentro de la investigación. Entonces, para lograr tener el acompañamiento de la víctima hasta el final del proceso, como en el caso que tuvimos hoy, que tuvimos con el acompañamiento de las víctimas hasta el juicio oral, es muy importante que estas víctimas puedan contar con un sostén, con un acompañamiento que el Ministerio Público no le puede otorgar porque no nos corresponde a nosotros de forma directa realizar este acompañamiento, sobre todo en lo que hace asistencia psicológica o social. Nosotros hacemos este acompañamiento, o sea, hacemos la asistencia legal, pero
en cuanto a lo que es la asistencia psicológica, social, hasta económica, muchas veces el Ministerio Público no le corresponde y no tiene recursos tampoco para lograr. Entonces es ahí donde nosotros podemos acudir al Ministerio de la Mujer, solicitar el acompañamiento del ministerio a los efectos de que le puedan otorgar a estas víctimas todos estos servicios con los que cuenta y si sirven de sostén y acompañamiento. Tanto es así que, como vemos en el siguiente punto, brindar apoyo a las gobernaciones en los procesos de creación y desarrollo de los albergues transitorios. Es importante que como parte de la institución sepamos que existen, que el Ministerio de la Mujer cuenta con estos albergues transitorios, porque en los casos en donde la mujer y sus familias, o sus hijos o familiares dependientes de la mujer se encuentran en una situación de riesgo o no pueda porque al agresor no se le ha podido aprender todavía, está prófugo o en una situación que no tiene, a veces no tiene lugar a dónde ir. Entonces recurrimos al Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer actualmente cuenta con 4 casas de acogida. Nadie, aparte de las autoridades del Ministerio de la Mujer, saben dónde se encuentran en forma específica las direcciones de estas casas de acogida. Ellos mantienen estos lugares de alguna manera, de manera anónima, precautelando el bienestar y la seguridad de las víctimas. Entonces, en los casos que nos encontremos nosotros dentro de una investigación en donde no sabemos qué hacer con nuestra víctima porque podría estar en una situación de riesgo o vulnerabilidad, entonces podemos acudir al Ministerio de la Mujer a ver si hay posibilidades de que pueda, al menos por un periodo, ser admitida en estas casas o estos albergues transitorios o casas de acogida para que le puedan, y el ministerio le hace un acompañamiento, inclusive de alguna manera puede proveerle de esos servicios básicos que necesite en el inicio en esta situación de vulnerabilidad. Esto es muy importante porque la ley le da estas funciones al ministerio y el ministerio está trabajando y o sea, nosotros le pedimos y ellos dentro de sus posibilidades nos que necesitamos. Estos son los datos que, si les parece, pueden inclusive sacar fotos o yo puedo pasarles después. Estos son los números o los lugares a donde se puede acudir. Tanto nosotros como ministerio o inclusive la propia ciudadanía pueda acceder o acudir a estos puntos de referencia al Ministerio Público y a través del Fondo Ayuda 137, que es de atención de las 24 horas, nosotros también como recibimos a veces comunicación del Fondo Ayuda de los casos que reciben de situaciones de violencia familiar. El propio Fondo Ayuda al fiscal o la fiscal que esté de turno les suelen comunicar esta situación y también lo hacen de manera directa a la Policía Nacional a través del 911. Entonces ellos hacen el seguimiento a estas denuncias y ya nos ponen a conocimiento también a nosotros. Esta línea 137 es gratuita y cualquier persona que tenga conocimiento de intención de violencia puede llamar y hacer la denuncia que ellos nos están comunicando. Como les mencioné, el tema de las casas de acogidas, que es una herramienta muy importante. A mí me cupo trabajar con el Ministerio de la Mujer en un caso particular en donde tuvimos que acudir al ministerio. El ministerio logró proteger a nuestras víctimas. Ella estaba siendo hostigada constantemente por la familia del imputado. Le escondieron a nuestra víctima, la tuvieron en la casa de acogida y lograron de esa manera también
otorgarle los demás servicios. Entonces es muy importante. Además, otra situación, si nuestra víctima es usuaria de los servicios del Ministerio de la Mujer, eso también, porque ellos le hacen también una evaluación psicológica. Mientras son usuarias de los servicios del Ministerio, le hacen unas evaluaciones psicológicas que posteriormente, si nosotros le solicitamos, ellos también nos envían el resultado de esas evaluaciones psicológicas que le van realizando durante el periodo que ellas son usuarias, que también eso nos puede servir como un medio probatorio para, de alguna manera, en la investigación, sobre todo en los casos donde tengamos violencias psicológicas. El Ministerio también realiza esos informes que son muy útiles en las investigaciones. Y en ese caso, la manera de llevar adelante el tema de las casas de acogida es a través de las gobernaciones. El Ministerio, yo sé que de por sí, bajo su control, tiene 4 casas de acogida, pero en este año 2020, está trabajando con la gobernación de Itapúa, y a través de la gobernación de Itapúa ya tiene también una casa de acogida en donde los colegas de esa área pueden también solicitar el acompañamiento de esta institución. En la página del Ministerio de la Mujer hacen referencia a ellos, a todas las actividades que realicen. Y en esto es muy interesante. En todas las instituciones que tienen de alguna manera o que están de alguna manera involucrados en cuanto a lo que es la prevención, atención y sanción de la violencia establecidos en esta ley, todas las instituciones tienen sus áreas específicas de prevención, atención y sanción a la violencia. Entonces, no hay institución que esté establecida en esta ley que nos pueda decir, no, yo no puedo hacer, yo no sé, vean de otra manera. Están y tienen sus protocolos, inclusive de actuación en estos tipos de hechos. Lo importante es verificar en sus propias páginas web están estos protocolos o estas directrices institucionales en cuanto a la actuación que pueden tener, y eso ustedes pueden tener acceso directamente a la página web y ahí verificar qué actividad o qué información pueden obtener de estas distintas instituciones que les pueda ayudar en sus investigaciones. También otra institución muy importante a la que la ley le establece obligaciones en el marco de estas responsabilidades estatales es el Ministerio de Salud Pública. ¿Y cuál es una de estas obligaciones? La de diseñar y aplicar protocolos específicos de detección precoz y atención a las mujeres en situación de violencia en todas las especialidades. ¿Y qué pasa? ¿Por qué hace referencia a todas las especialidades? Porque puede ser que una mujer vaya a hacer alguna consulta en un caso médico específico y que no tenga que ver con situación directa de agresiones físicas de forma del momento, pero el médico o la médica tratante haciendo, como normalmente hacen, como un historial de las situaciones de las personas, de los pacientes. Si llegan a detectar alguna situación de violencia, tienen la obligación de comunicar eso a las instituciones correspondientes. También crear programas para la atención psicológica de la persona agresora a fin de evitar la reincidencia. Y en ese sentido es muy importante e interesante. Vamos a ir viendo que esta ley establece para mí algo bastante novedoso e importante. Establece el programa de reeducación de la persona agresora y establece, le otorga como responsable
como una de las entidades responsables de llevar a cabo este programa de reeducación al Ministerio de Salud a través de programas de atención psicológicas, de salud mental o inclusive conductual, depende de cada situación, llevar a cabo estos programas que son muy importantes, porque realmente lo que nosotros del cúmulo de causas y de las actividades investigativas que llevamos a cabo en este tipo de hechos, lo que vemos es que realmente en la mayoría de los casos vemos que es la necesidad de aplicar un programa de reeducación. Porque llevar a juicio oral simplemente conseguir una condena para que esté privado de su libertad y después, una vez compurgada esa condena, salga y probablemente va a salir con las mismas ideas y va a realizar los mismos hechos nuevamente si es que no se encara de otra manera esta problemática de la violencia familiar. Otorgar en forma inmediata la constancia médica y diagnóstico médico y o psicológico a las víctimas de violencia que acudan al servicio de salud. Eso, por ejemplo, es muy importante que manejemos también y que le hagamos mención a nuestras víctimas de esa situación, que ellos tienen el derecho de solicitar y se les tiene que otorgar este diagnóstico. Y sabemos, dentro de lo que es el principio de libertad probatoria, como medio probatorio para un juicio oral, para nosotros como Ministerio Público nos es válido cualquier diagnóstico médico. No es necesario que sea un diagnóstico única y exclusivamente del Centro de Emergencias Médicas. Les comento esto porque ya hemos escuchado inclusive de profesionales, de abogados, que cuestionan certificados médicos o diagnósticos médicos de otras, inclusive hospitales públicos, y más aún si estamos ante instituciones privadas de atención médica. Cualquier diagnóstico médico tiene validez siempre y cuando se pueda determinar su procedencia y que la información sea real, la que se señala en dicho diagnóstico. Pero les comento esto por si no han tenido esa problemática, les digo que sí, hay gente que cuestiona este tipo de documento. Y como les dije, dentro de la página web del ministerio pueden encontrar, está el protocolo de atención en casos de violencia intrafamiliar y de género, el manual de atención integral a víctimas del sistema de salud, que ya es del 2012. O sea, ya lleva varios años este protocolo, que lamentablemente no se da la socialización suficiente, ni siquiera muchas veces dentro de la propia institución del Ministerio de Salud, porque hay veces que nosotros también nos encontramos con de repente ciertas situaciones en donde los propios funcionarios del Ministerio de Salud no saben cuáles son sus obligaciones en este tipo de casos, ¿verdad? Y como vemos, las consideraciones sobre los procesos de atención integral, la atención en salud incluye los siguientes objetivos: dar apoyo emocional, tratar las condiciones generales de salud relacionadas con la violencia, que podrían ser emergencias médicas, psicológicas. En ese sentido, es también muy importante que les señale todo lo que hace referencia a la problemática de salud mental, porque para nosotros últimamente estar de turno en la unidad de violencia familiar implica que te llamen la hora que sea de una comisaría y te digan que tuvieron que acudir a un llamado de 911 en donde familiares que piden socorro a la policía porque tienen un familiar que está probablemente en un estado de abstinencia por el tema de adicción a sustancias estupefacientes, alcohol, o con problemas de brotes psicóticos por situaciones de salud mental. Entonces, en ese caso, si en algún momento reciben ese tipo de llamados de auxilio, el
Hospital psiquiátrico tiene la atención para la estabilización tanto de personas con antecedentes de problemas de salud mental, como inclusive para las personas con problemas de abstinencia por situación de adicciones. Ellos hacen la atención primaria a los efectos de lograr la estabilización de estas personas. Es el hospital psiquiátrico el que hace esta atención primaria. Para mí también es una información importante y relevante que les pueda ser de utilidad. En los casos de traumas, intoxicaciones, cuidado general de la salud, así como los cuidados médicos más específicos como anticoncepción de emergencia, profilaxis de ITS, VIH, hepatitis, etc. Toma de evidencias cuando aplique. Sabemos que eso es casi imposible que se dé, porque si hay una situación, sobre todo en el hecho de contra la autonomía sexual, lo primero que hacen es llamarnos nosotros y pedirnos que le llevemos a la víctima a la clínica. Pero en los casos, por ejemplo, de internaciones, donde no podamos trasladarle a las víctimas a la clínica forense o al centro de salud más cercano, entonces se le puede solicitar que ellos hagan este procedimiento. Realizar las medidas de protección de las víctimas. Justamente, tienen conocimiento de una situación de violencia, tienen la obligación de comunicar a los efectos de que se pueda dar ya una atención al hecho de violencia. Tratamiento y rehabilitación de la salud mental, orientación a la familia, realizar la denuncia o reporte de la violencia, activar las distintas redes de apoyo institucional, comunitario y familiar que permitan su atención integral. O sea, el Ministerio tiene ahí establecido cuáles son cómo debe ser el abordaje inicial que deben tener con aquellas personas que llegan a cualquier punto de asistencia médica y la manera que deben actuar. Y esto no es solo para los hospitales públicos, esto es para todo el sistema de salud, lo que incluye también que hasta están los centros asistenciales privados tienen conocimiento de estos protocolos y tienen la obligación de comunicar también los hechos a los cuales tengan conocimiento. Y justamente lo que les había mencionado respecto a lo que hace referencia a esta ley, que para mí, de manera particular, me parece muy innovadora y es una herramienta sumamente importante para nosotros. El artículo 34 hace referencia a la reeducación de la persona agresora. Para mí es hasta ahora el único tipo penal que encontramos que de manera específica hace referencia a un programa. O sea, le obliga al Estado a establecer un programa de reeducación. ¿Y qué es lo que hace referencia a este artículo 34? ¿Qué es lo que señala? Que el Estado, a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el Ministerio de la Mujer, establecerá mecanismos y servicios dirigidos a la reeducación de la persona agresora, que podrán ser utilizados en forma voluntaria o por orden del juzgado interviniente. ¿Por qué es tan importante esta frase, o por orden del juzgado interviniente? Porque este artículo, esta ley, nos sirve a nosotros desde la unidad especializada, estamos utilizando bastante, nos sirve como un fundamento para nuestras salidas alternativas en aquellos casos que sean posibles solicitar, por ejemplo, suspensiones condicionales del procedimiento o los casos de procedimiento abreviado con la suspensión de la ejecución de la condena. Estamos fundamentando nuestras salidas alternativas a través de este artículo 34 de la ley 5.777 y estamos consiguiendo en varios casos que los juzgados de garantía nos hagan lugar a estas salidas alternativas en las preliminares. Y esto está haciendo que se descomprima bastante lo que es la etapa del juicios orales, porque hasta hace unos años atrás
sabíamos que por política, tanto institucional nuestra como de lo que eran los órganos jurisdiccionales, con el cambio de ley, si imputabas una causa por violencia familiar, tenías 2 salidas o 3 salidas. O un sobreseimiento provisional, acusás y se va directo a juicio oral, o un sobreseimiento definitivo. No había posibilidad de dar una salida alternativa. Entonces, con este programa establecido en esta ley, estamos fundamentando específicamente estas salidas alternativas y hasta ahora, en la mayoría de los casos que reúnen los requisitos para lograr presentar o que sea viable la presentación de una salida alternativa, estamos consiguiendo que los jueces, los juzgados hagan lugar. Susana, en relación a eso, en lo que respecta, hablas de procedimiento abreviado, o sea, la casuística que ustedes manejan en la Fiscalía Especializada es que los juzgados están aceptando los procedimientos abreviados en casos de violencia familiar. Así es. Nosotros, cada juzgado de los 12 en Asunción, cada juzgado tiene su criterio. Hay algunos que son mucho más, digamos, abiertos a aplicar cualquiera de las salidas, o sea, suspensión condicional o procedimiento abreviado. Hay algunos que solo aceptan suspensión condicional, otros que solo aceptan procedimiento abreviado, pero sí, yo en un año que estoy en la unidad especializada, tengo 5 o 6, creo que fue el último informe que hicimos, 5 o 6 condenas ya en casos de violencia familiar por procedimientos abreviados. Sí, estamos consiguiendo. Y para mí es mucho más efectivo porque en la casuística que tenemos, la mayoría de los casos que vamos a juicio oral, que conseguimos condenas, si conseguimos condenas, la mayoría de las condenas son 1 o 2 años con suspensión de la ejecución de la condena, que es prácticamente lo mismo que ya podemos conseguir en la etapa de preliminar, en la audiencia preliminar, y evitar todo lo que implica el tiempo, o sea, todos los recursos en tiempo, en costos de llevar a juicio oral una causa que sabes por las características, claro, por las características de los hechos y la causa en particular, que si conseguís una condena, lo máximo que vas a conseguir probablemente en un juicio oral es una condena de 2 años con suspensión a la ejecución. Y estamos teniendo en las 4 unidades que estamos en la especializada, sí tenemos ya causas con o suspensión condicional de procedimiento o abreviados con condena efectiva, inclusive más de 2 años, o con 2 años, 1 o 2 años con suspensión de la ejecución de la condena. Estamos teniendo eso. Doctora. Sí. Sobre el artículo 34 que acabaste de mencionar, se aplica la suspensión condicional del procedimiento toda vez que el supuesto autor se someta a un tratamiento o una terapia o a un tratamiento psicológico. Ese sería el fundamento. Exactamente. Justamente acá les estoy señalando cuáles son las premisas que establece este artículo 34. O sea, qué tiene que tener como programa en sí, todavía no hay. Sé que el Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Salud están trabajando, y lo que pude escuchar es que a partir del mes de enero estarían ya trabajando, abocándose a un trabajo más específico para la creación de este programa específico. O sea que si damos salidas alternativas para que se aplique el programa de reeducación, sea ya de manera específica y que dentro seguramente del Ministerio de Salud haya alguna dirección o algún programa específico que se haga cargo. Actualmente lo que hacemos es, entre las medidas, entre las reglas de conducta, le solicitamos al juzgado que ordene que el agresor, o sea, el imputado, se someta a algún tipo de terapia de acuerdo a los
al resultado que den las evaluaciones o psicológicas o inclusive psiquiátricas si son necesarias, y de acuerdo a eso sea la terapia que tenga que realizar. Sí, eso está ya como una de las reglas, medio regla tasada, para decir de una manera, en cuanto a los pedidos de salidas alternativas. Y también estamos viendo, porque de lo que nosotros, de la causística que tenemos, observamos la necesidad del sometimiento a terapias, pero no solo del imputado, o sea, no solo la persona agresora, también es necesario que la víctima se someta a algún tipo de terapia. Porque, ¿qué a veces vemos? Una persona, una víctima de un caso, o sea, de una situación de violencia con una pareja, por algún motivo logra terminar esa relación violenta, o la famosa frase que escuchamos, tóxica, logra salir de esa situación, vuelve a iniciar o inicia una nueva relación, y lo que vemos es que reúne otra vez, o aparentemente, para decir de una manera, busca el mismo perfil de su pareja anterior violenta, tóxica, con su nueva pareja. Vuelve a formar parte de esa situación de violencia con esta nueva pareja. Y a veces vemos, llegan, o sea, de la causística que tenemos en la unidad, vemos esta situación de que una víctima con agresores distintos, para decirlo de una manera. Entonces, evidentemente, la persona víctima de un hecho de violencia también necesita un acompañamiento psicológico, un acompañamiento psiquiátrico en algunos casos, para lograr salir de ese círculo de violencia en el que se encuentra y poder entender que es posible tener una relación sin que esté presente este componente de violencia. Porque lo que normalmente pasa y que vemos, qué características vemos en este tipo de víctimas, es que es víctima ella en su relación de pareja, y que probablemente haciendo en las evaluaciones surgen que ya viene luego ella de una familia en la cual ya creció en una situación de violencia. Entonces, ¿cuál es su parámetro para determinar cómo debe ser una relación de pareja? Situaciones de violencia, porque eso fue lo que ella siempre conoció. Y es la misma cosa, muchas veces pasa con el agresor, que probablemente venga ya de una familia en la cual tuvo un componente, ese relacionamiento familiar, tuvo el componente de la situación de violencia, y él pasa a ser el agresor en sus relaciones de pareja sobre todo. Y se da también, esta situación se da no solamente entre parejas, sino en las situaciones de violencia después también se replica hacia los hijos. Y otra cosa que estamos viendo mucho en lo que es causística hoy día, es las situaciones de violencia de hijos hacia los padres, y más aún cuando estos son personas de la tercera edad. Estamos teniendo muchos casos en donde se producen situaciones de violencia de parte de los hijos hacia los padres, y más aún si son de la tercera edad. ¿Y cuál es el fundamento legal respecto a este programa de reeducación? Empezamos en lo que es la Constitución Nacional. En el artículo 20 hace referencia al objeto de las penas, que las penas privativas de libertad tendrán por objeto la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad. O sea, desde la propia Constitución ya vemos que se hace referencia a la necesidad de la readaptación de aquella persona que ha cometido algún tipo de hecho punible. Bueno, entonces, este artículo 34 es como el traslado de este principio a una ley específica. Después, el artículo 3 del Código Penal
del principio de prevención hace referencias a que, de la misma manera, las sanciones penales tendrán por objeto la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad, que es prácticamente casi la transcripción del principio establecido en el artículo 20 de la Constitución, y de ahí bajamos al artículo de la ley, del artículo 34 de la ley 5.777, que va en concordancia con estos artículos tanto de la Constitución como del Código Penal. Entonces ahí vemos o estructuramos nuestro argumento jurídico para solicitar, por ejemplo, nuestras salidas alternativas. De esta manera que nosotros estamos fundamentando y argumentando estos pedidos ante los jueces de garantía. Y acá tenemos la presentación de algunas resoluciones judiciales en donde justamente tenemos la aplicación de las salidas. Por ejemplo, este es un caso de una sentencia definitiva de procedimiento abreviado, en donde en Asunción con el juez, con el doctor John Paul López, que hizo lugar a un planteamiento de procedimiento abreviado con suspensión de la ejecución y hace referencia al artículo 34 de la ley 5.777/16. Seguidamente, también en la ley está el Poder Judicial, a través de la Corte Suprema de Justicia, que tiene como principal objetivo fortalecer el marco procesal vigente a través de acordadas y protocolos de atención para asegurar una protección integral a las mujeres víctimas de violencia en las instancias jurisdiccionales. ¿Y qué es lo importante en este sentido? ¿Cuál es el órgano de mayor relevancia para la aplicación de estas políticas establecidas en la ley? Los juzgados de paz. Los juzgados de paz deben recibir las denuncias sobre los hechos de violencia y disponer de las medidas de protección. Y estas medidas de protección deben ser inmediatas para la preservación de la vida, la integridad de la mujer, sus bienes y derechos establecidos en la presente ley. El juzgado de paz tiene la obligación de emitir estas medidas de protección cuando recibe la denuncia de cualquier parte. Puede recibir de la Policía Nacional o de la propia víctima, o inclusive nosotros podemos remitir oficios solicitando al juzgado de paz conforme a una denuncia que de acuerdo a los medios probatorios que tengamos no sea todavía suficiente como para iniciar un proceso y podamos solicitar quizás una medida cautelar personal, pero sí, de acuerdo a la información otorgada por la víctima, se pueda encontrar una situación de riesgo, de peligro. Entonces nosotros le solicitamos al juzgado de paz que emita las medidas de protección conforme tanto la ley 1600 y la ley 5.777/16. Pero también es importante, esta ley es la ley integral para las mujeres y sus familiares dependientes de las mujeres. Remitir compulsas de las actuaciones a la unidad fiscal que corresponda en la brevedad posible a fin de que se inicie y prosiga el proceso penal que corresponda. De acuerdo a la denuncia que reciba el juzgado de paz, si de los hechos relatados observa que se podría encontrar ante un posible hecho de violencia familiar del tipo penal establecido en el Código Penal, entonces tiene la obligación de remitir estas compulsas a la Fiscalía. También la Corte cuenta con este observatorio de género que tiene como fundamento, considerando, dice, el derecho a la información como un derecho humano fundamental, se apunta a la construcción de un observatorio de justicia y género, en el entendido de que el acceso a la justicia ha sido y sigue siendo un obstáculo para las mujeres. ¿Qué es lo que hace este observatorio? Hace un seguimiento a los procesos, a las sentencias, o sea, resoluciones inclusive de los distintos órganos jurisdiccionales para determinar y verificar si es que
los órganos jurisdiccionales están cumpliendo con las directivas establecidas en los tratados internacionales, por ejemplo, inclusive en las 100 reglas de Brasilia y en esta ley de cumplimiento y de protección a la mujer ante los hechos de violencia. Otra novedad que trae esta ley es respecto al Ministerio de la Defensa Pública. ¿Qué señala el Ministerio en cuanto al Ministerio de la Defensa Pública? Que deberá prestar asistencia jurídica y patrocinio legal, hasta el momento patrocinio legal, a las mujeres en situación de violencia, sin necesidad de realizar el beneficio de litigar sin gastos, debiendo llevar un registro de todos los casos de violencia. A través de esta ley se establece el fuero especializado de defensores públicos en la ley 5.777/10. O sea que los conocidos como defensores especializados. Hasta el momento, la defensoría es en estas ciudades en donde tienen un defensor especializado en esta ley. Nosotros trabajamos de manera directa y bastante constante con la doctora María Antonella Saint-Paul, que es la defensora pública especializada de Asunción, y normalmente lo que nosotros hacemos a las víctimas que llegan hasta nuestra unidad fiscal, se le toma la declaración y ya se le da los datos de la defensora para que, en el caso que considere necesario, tener un acompañamiento legal y no cuente con recursos para, o inclusive, porque como vemos no es ni siquiera necesario que no tenga recursos para acceder, pero sí quiera un acompañamiento legal más allá de la actuación del Ministerio Público, entonces pueda acudir a la defensora, porque ellos, lo que sí tienen estos defensores es que ellos actúan a pedido de la víctima, o sea, no de manera de oficio, sino a pedido de la víctima, entonces hacen el acompañamiento. Y nosotros estamos teniendo casos en los cuales trabajamos con la defensora especializada y nos ayuda bastante, coadyuva inclusive a la investigación, hasta cuentan con psicólogos forenses, cuentan con asistentes sociales, nos ayudan en la realización inclusive de ese tipo de evaluaciones y de informes, que es bastante importante teniendo en cuenta que contamos nosotros con no muchos profesionales en la institución, y muchas veces estos informes nos ayudan para también descomprimir la actividad que realizamos, o nos sirve también de complemento a las evaluaciones que realizan nuestras profesionales dentro de la institución. Pero hay algo que tienen que entender también. No solamente para los casos de violencia familiar está la defensora especializada. Son multifueros, pueden actuar en cualquier área, o inclusive sirven de nexo con los demás defensores de las distintas áreas, distintos fueros de la mujer que está en una situación de violencia. Y también tenemos al Ministerio Público como parte de instituciones involucradas en lo que hace referencia al Sistema Estatal de Protección a la Mujer, y en ese caso establece directrices que debe llevar a cabo el Ministerio Público. Por ejemplo, entre ellos, asignar los recursos necesarios e infraestructura adecuada para la investigación y persecución de los hechos de violencia, y la creación de unidades especializadas. Actualmente la institución, el Ministerio Público, cuenta con 3 unidades especializadas en el país. Estamos en Asunción somos 4 unidades especializadas, también hay una unidad especializada en Villarrica y otra en Ciudad del Este. Hacemos capacitación constante, tanto a través del centro de entrenamiento como a través de la unidad especializada, respecto a la actualización que va surgiendo sobre la investigación de este hecho, y también la normativa que va surgiendo respecto a este tipo de hechos.
como vemos, también podemos encontrar en la página del Ministerio Público todo lo que hace referencia a la unidad especializada. Y también, además, contamos dentro de la institución con profesionales técnicos que nos ayudan en la investigación. Por ejemplo, para nosotros muy de mucha ayuda la clínica forense a través de los médicos forenses que nos pueden ayudar a realizar las inspecciones físicas en los casos que no se pueda, la víctima ya no haya ido a un centro asistencial o se necesite de alguna manera hacer una inspección más específica, o inclusive hemos tenido casos en donde tenemos fotografías, por ejemplo, nos traen las víctimas fotografías de las agresiones que supuestamente recibieron. Mandamos a analizar eso a través de los médicos forenses, porque ellos inclusive nos pueden señalar y determinar el periodo de evolución de los rastros físicos que puede tener la víctima, o directamente desde la propia víctima, si es que le tenemos a la víctima con nosotros, le enviamos a la clínica y los médicos forenses pueden hacer esas evaluaciones y establecer el periodo de evolución que tienen los rastros físicos en el cuerpo. Después tenemos el Centro de Atención a Víctimas, que es para nosotros fundamental en este tipo de hechos porque contamos con las psicólogas forenses, las asistentes sociales que hacen las evaluaciones psicológicas con el objetivo de verificar si pueden determinar la existencia de una situación de violencia, sobre todo psicológica, ¿verdad? Como les dije, en el caso que tuvimos hoy, los informes psicológicos y de la asistente social fueron contundentes y nos ayudaron bastante a dar luz a la situación en la que estaban sumidas nuestras víctimas en lo que era la violencia psicológica que durante muchos años infligió el acusado condenado hoy día, tanto en este caso era su esposa y su hija, y a través de los informes y de la declaración testimonial de la psicóloga en el juicio oral, que explicó con detalles de manera bien clara todos los alcances de ese informe y cómo llegó a la conclusión de, en el caso que nosotros teníamos, ella ya se encontraba con un trastorno postraumático de evolución crónica, que eso le llevó a un estado de depresión. Entonces, toda ese camino del llegar a un estado depresivo pudo explicar, la psicóloga pudo poner y explicarle al tribunal que evidentemente lograron entender esa situación y con eso conseguimos esta condena bastante importante para nosotros. Y después también tenemos el laboratorio forense. El laboratorio forense tiene una infinidad de actividades investigativas que nos pueden ayudar de todo. O sea, podemos conseguir la mayor parte de nuestras informaciones técnicas, la podemos lograr y conseguir en el laboratorio forense. Y es muy importante que averigüemos y preguntemos. Yo necesito esta información. Por ejemplo, una información técnica. Entonces consultemos con el laboratorio. ¿Es posible hacer esto? Y es importante porque ellos te van también orientando en cuáles son las actividades que ellos pueden hacer que nos puede servir para esclarecer el hecho y después tener esa información, poderla incluir como medio probatorio para el juicio oral. Después está la Policía Nacional, que establece también la ley que debe crear y fortalecer las divisiones especializadas para la atención de hechos punibles de violencia contra la mujer. Y en ese sentido, actualmente la Policía Nacional cuenta con 4 comisarías especializadas. Y nosotros hemos podido ver en el trabajo que vamos realizando, sobre todo acá Asunción, porque área central todavía, la época que me tocó,
no teníamos o no contábamos así de manera específica con las comisarías especializadas, sino más bien personal especializado, pero vemos en lo que es acá Asunción, sí, con las comisarías especializadas, el abordaje que le dan a las víctimas y a los casos, las denuncias que reciben ellos en los casos de violencia familiar es distinto. Desde su nota policial ya vemos la diferencia. Porque en las demás comisarías, a veces, ¿qué es lo que tenemos o cómo recibimos las notas policiales? En el día tal se presenta el señor, la señora fulana tal, y al efecto de presentar una denuncia de violencia familiar, y menciona que su pareja constantemente la agrede física y verbalmente. Hasta ahí. No hay ni una información específica que nos pueda hacer relevante, que podamos entender a qué hace referencia cuando habla de agresión verbal o agresión física, o la famosa frase, me dijo palabras irreproducibles. Nosotros necesitamos saber cuáles eran esas palabras irreproducibles para poder determinar si tenemos un hecho o no que pueda encuadrarse en una situación de violencia psicológica. En cambio, lo que sí vemos, por ejemplo, de las notas, los informes policiales de estas comisarías especializadas, sí es mucho más específico, obtienen más información, nos otorgan más información de los hechos, inclusive si observan que la víctima está en una situación quizás vulnerable o de riesgo, ellos o nos comunican a nosotros o directamente a veces hasta ellos trasladan a las víctimas a los juzgados de paz o atención permanente del palacio cuando ya es fuera de horario y para realizar o solicitar sus medidas de protección, el traslado a los centros asistenciales. A ellos no le tenemos que decir nosotros, por favor, llévenle a la víctima al hospital más cercano, porque ellos ya directamente lo hacen. Entonces, esto nos demuestra la necesidad de tener personas especializadas en las distintas áreas, sobre todo para entender el abordaje inicial, porque la Policía Nacional es prácticamente una de las primeras instituciones que tiene acceso a las víctimas. Normalmente es a través de la Policía Nacional donde se tiene conocimiento de la comisión de los hechos punibles. Son los primeros en acceder a las víctimas, por eso es tan importante la capacidad que tenga este personal de poder abordar de la manera más correcta posible y obtener la mayor información posible. Y como ven, también dentro de su propia página web, la Policía Nacional tiene sus instructivos, sus protocolos de actuación en los casos de violencia familiar. ¿Y qué establece también esta ley? Sanciones. Esto es muy importante que sepamos. Los funcionarios públicos son pasibles de sanciones, o sea, todos los funcionarios públicos, administrativas, disciplinarias en caso de incumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos en esta ley. Es muy, muy importante que manejemos esto, porque podemos tener denuncias de personas que vayan y digan, yo me fui, no me atendió, y era urgente, yo me fui y me presenté, era un caso de violencia, y tenemos la obligación de atenderle. Si no nos corresponde, al menos dirigirle y orientarle hacia dónde tiene que ir o dónde tiene que acudir la persona. No podemos decirle, no nos corresponde, no, a mí no me toca, anda a averiguar. Esta ley establece sanciones para todos aquellos funcionarios que no cumplen con esas obligaciones. Y las medidas de protección. ¿Para qué están estas medidas de protección? Y es muy importante porque hay confusiones, y no solo con la ciudadanía, o sea, no solo con las personas, no solo con los profesionales abogados, inclusive con los jueces. Las medidas de protección no son medidas cautelares. Esta ley, hasta el artículo 48, bueno, ¿sí?,
es una ley civil. La única parte de esta ley que es penal es el artículo 50 que establece el feminicidio. Las medidas de protección establecidas en esta ley no son medidas cautelares. Las medidas cautelares están establecidas en el Código Procesal Penal, no van dirigidas al sospechoso, al imputado. Estas medidas de protección van dirigidas a la víctima. ¿Y cuál es su finalidad? Detener los actos de violencia, feminicida, física, psicológica, sexual, y proteger a la mujer agredida y a los miembros de su entorno familiar como hijos, hijas o personas dependientes en su integridad física, psicológica, sexual y patrimonial. Esto es muy importante y resalto esto porque hemos tenido discusiones, hemos tenido contiendas, para decirlo de alguna manera, inclusive en los órganos jurisdiccionales respecto a la aplicación de estas medidas de protección. Hay jueces que aplican o que le dan trámite a las medidas de protección como medidas cautelares del Código Procesal y no son medidas cautelares del Código Procesal porque las medidas cautelares del Código Procesal tienen otra finalidad, la finalidad de proteger el proceso. Estas medidas de protección tienen la finalidad de proteger a la víctima y de detener aquellos actos de violencia que se encuentran en curso y proteger para que no vuelva a ser víctima de una situación de violencia. Eso es muy importante que se maneje y que se entienda porque hay mucha confusión. ¿Y qué dice de las medidas de protección? El juzgado penal de garantías. Los jueces penales de garantías pueden y deben, en los casos que sean necesarios, aquellos que tengan a su cargo resolver la solicitud de implementación de medida de protección, comunicar a la autoridad policial competente más cercana a la medida a implementar. Y no solo en los casos de violencia familiar, en cualquier situación de violencia, inclusive, por ejemplo, violencias sexuales. Entonces, estas medidas de protección no solo van para lo que es la violencia familiar. Nosotros la utilizamos porque tenemos en el hecho que nosotros tenemos a nuestro cargo investigar, específicamente hace referencia. Pero las unidades ordinarias tienen otros tipos penales donde pueden tener víctimas mujeres de situaciones de cualquier otro tipo de violencia. Se puede solicitar durante el proceso al juez penal de garantías que aplique medidas de protección en el caso que sean necesarias. En el caso que el hecho, o sea, que la causa aún no esté dentro de un proceso penal, no haya un juez penal de garantías definido, entonces se solicitan estas medidas de protección al juzgado de paz de la zona donde vive la víctima. Pero es muy importante también que puedan entender que los jueces penales de garantía sí pueden y sí están obligados a aplicar las medidas de protección en los casos. Nosotros solicitamos, debe verificar si se reúnen los requisitos, emitir estas órdenes, o sea, estas medidas de protección. Y dice, la resolución que ordene medidas de protección apercibirá a las partes que incurrirán en el hecho punible de desacato en caso de incumplimiento de una o varias de las medidas dictadas. Y vemos, la ley establece una cantidad de medidas que pueden los jueces aplicar, pero que el juez también puede aplicar otras medidas de protección que considere pertinente conforme al hecho en particular. Y acá vemos, presenté resoluciones de juzgado de garantías en donde tenemos la aplicación de medidas de protección
de los jueces de garantía, estos son todas resoluciones de juzgado de asunción. Entonces, por ejemplo, donde nosotros más solemos solicitar las medidas de protección es cuando, por ejemplo, tenemos que solicitar un sobreseimiento provisional. ¿Qué implica el sobreseimiento provisional? Si hay medidas cautelares de carácter personal, el sobreseimiento provisional implica el levantamiento de todas estas medidas cautelares de carácter personal, o todas las medidas cautelares que pesan sobre el imputado. Entonces, de acuerdo a la situación específica, y vemos que nuestra víctima podría encontrarse en una situación de riesgo, una situación de vulnerabilidad, entonces le solicitamos al juez que una vez que decida hacer lugar al sobreseimiento provisional, levantar las medidas cautelares, aplique medidas de protección a favor de nuestras víctimas. Y las principales medidas que solemos solicitar es, por ejemplo, que se prohíba el acercamiento o cualquier tipo de contacto con la víctima. Se puede solicitar inclusive que no se refiera, porque ahora otro problema que surge con el tema de las redes sociales es que muchas veces no le llaman, no le contactan, no se acerca, pero le hostiga a través de redes sociales. Entonces se puede solicitar también eso de que ni se refiera a la víctima de ninguna manera, ni por redes sociales ni por cualquier otro medio. Vamos viendo cuáles son, de acuerdo al hecho específico, cuáles son aquellas reglas o aquellas medidas que podemos solicitar. Y acá, como ven, como ejemplo, acá yo tengo resoluciones de área central y también resoluciones ya de asunción, en donde jueces de garantías emiten y ordenan medidas de protección. También ejemplos en donde la resolución le resuelve está en la aplicación de medidas de protección. Si a alguien le va a servir o si necesita para fundamentar, por ejemplo, sus medidas de protección, yo tengo estas resoluciones, me puede pedir, yo le envío y fundamentar como para señalar algún tipo de jurisprudencia o de que sí ya existe antecedentes de la aplicación de medidas de protección a través de los juzgados de garantía. Y doctor, ¿cómo hacemos para que nos puedas enviar esas jurisprudencias, digamos? Y no sé, podemos contactar a través de la ASO o contacten conmigo, yo les puedo enviar por PDF, tengo las resoluciones, no hay ningún problema. Sí, si te parece, dejas tu número de teléfono mencional. Claro. O también hablan conmigo, con Soli, y nosotros accedemos a eso y le enviamos a los que están participando el material mismo que vos estás dando y tus resoluciones. Claro, no hay ningún problema, porque eso estamos haciendo, sobre todo entre nosotras, las 4 integrantes de la unidad especializada. Cada vez que nos sale algo, digamos, nuevo, como esta ley es bastante, digamos, nueva todavía, y más que nada, no solamente desde su promulgación, sino nueva en su aplicación. Entonces, de repente van saliendo así resoluciones en donde vamos sacando nuevas aplicaciones y estamos entre nosotras y le decimos, mira, me salió esto, me dieron esto, me otorgaron esto. Entonces, estamos armando como unos antecedentes en lo que hace a la aplicación de esta ley y también en lo que hace a las resoluciones o sentencias en la investigación de los hechos de violencia. Estamos tratando de armar nuestro sería como, para decir, una base de datos. En algún momento, si se puede tener algo así, porque es muy importante, porque muchas veces no sabemos. Como les digo, a mí, nosotros ahí en la unidad especializada recibimos contactos de colegas de todo el país prácticamente, en donde nos van consultando qué pueden hacer en casos específicos o particulares y le vamos dando información, pero también estas informaciones son de actividades que vamos realizando y que van surgiendo en el transcurso de nuestras investigaciones, que nos da, podemos hacerlo porque estamos todo el día detrás de esto y digamos quizás tengamos un poco más de información en el día a día de las actividades que realizamos. No hay ningún problema.
yo estoy a disposición de todos aquellos que necesiten información que les pueda servir. Contacten conmigo, no hay ningún inconveniente. Para nosotros es importante que toda la institución pueda tener acceso y manejar estas informaciones. Gracias, doctora. Dale. Otra cuestión, en las medidas o sea, la ley de forma específica, y esto también es importante, porque ya hemos visto varios casos, más que nada antes, ahora ya muy poco. Prohibición de conciliación o mediación. Si vamos a hacer el análisis de lo que establece el artículo 311 en cuanto a conciliación, o sea, del Código Procesal en cuanto a conciliación, nos damos cuenta que este tipo penal del artículo 229 no se encuadra dentro de los hechos y las situaciones que pueda ser objeto de una conciliación. Pero, a más de eso, esta ley prohíbe la conciliación o mediación en los casos de violencia contra la mujer antes, durante la tramitación del procedimiento de medidas de protección. ¿Qué es lo que también solemos ver? Al menos nosotros que trabajamos con esto 365 días al año, se inicia, o sea, llega la denuncia, tenemos a la víctima, le tomamos la declaración. Normalmente, en la mayoría de los casos, en esa primera declaración que le tomamos a la víctima, nos cuenta y nos dice, tenemos información, logramos tener información de la víctima. Pero después, sobre todo, si iniciamos el proceso y si el imputado queda privado de su libertad, es casi seguro, en la mayoría de los casos, que día después viene la víctima y que ya no quiere continuar con el proceso, que ya quiere que su pareja salga, que ya quiere terminar con la investigación, o llegan o recibimos la famosa acta de acuerdo entre la víctima y el imputado, en donde se pusieron de acuerdo y ya quieren desistir de todo. No se puede, no podemos nosotros porque hay un acuerdo, bueno, ya hay acuerdo y se extingue. No puede, por el Código Procesal y además por la prohibición explícita de esta ley, no puede ser objeto de una conciliación como salida alternativa al proceso los hechos de violencia familiar. Además, la ley también establece que además de las medidas de protección, los jueces pueden establecer medidas de seguimiento. ¿Qué significa esto? El juez ordenó medidas de protección y le puede dar un seguimiento, pedir informes de cómo se están aplicando estas medidas de protección. En el caso de si hay control policial, pedirle a la policía, si tiene que hacer evaluaciones, si se hizo las evaluaciones, puede darle seguimiento a estas medidas de protección. Muy bien. Y ahora pasamos a la parte penal, estrictamente penal de esta ley, que es el artículo 50 de la ley 5.777, en donde, como les mencioné anteriormente, es el único artículo penal de esta ley. Este artículo trajo como novedad también un nuevo tipo penal, que es el feminicidio. Y este artículo 50 señala y dice, la descripción del tipo base de la conducta es el que, y acá vemos, el que hace referencia, puede ser cualquier persona. El que matara a una mujer, ahí sí califica a la víctima. Por su condición de tal y bajo cualquiera de las siguientes circunstancias. O sea, tiene que la víctima ser una mujer y la muerte de la mujer tiene que ir acompañado por algunas circunstancias que vamos a ir viendo. Será castigado con pena privativa de libertad de 10 a 30 años. Es el tipo penal
cuyo marco penal es el más elevado que tenemos, porque tienen un marco penal base, o sea, mínimo de 10 años. O sea, la persona que es condenada por feminicidio, menos de 10 años no vas a poder estar en el proceso, o sea, condenada. Tiene una mínima de 10 años. Y esta muerte de la mujer, vamos a ir viendo que dentro de este artículo 50 tenemos 29 tipos penales distintos. Y es importante entender esto, porque la persona que mató a una mujer tiene que reunir las siguientes características. El autor tuvo que haber mantenido una relación con la víctima de manera, o sea, tuvo que haber sido su cónyuge, o una relación de convivencia, o una relación de pareja, o una relación de noviazgo, o de afectividad de cualquier tiempo. O hubiese mantenido cualquiera de estos tipos de relaciones. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros vamos a analizar un hecho de feminicidio, o sea, la muerte violenta de una mujer, que al inicio podría ser una situación, podríamos considerar que nos encontramos en una situación de un hecho de feminicidio, se tiene que dar la muerte de la mujer y en una de estas situaciones, cuando el autor mantenga, o sea, la relación conyugal de convivencia, pareja, noviazgo o afectividad, sea del momento. O sea, en el momento que se produjo el hecho, tenían este tipo de relación. O haya terminado, pero haya mantenido este tipo de relaciones con la víctima. Este es el inciso A. Si vemos la descripción de cada uno de las circunstancias, ya tenemos varios tipos penales solo en el inciso A. En el inciso B, entonces, ¿qué tenemos? La muerte de una mujer. ¿Y qué se tiene qué más tenemos que verificar? Que exista un vínculo de parentesco entre la víctima y el autor. ¿Qué puede ser? ¿Cómo puede ser este vínculo de parentesco? ¿Dentro del cuarto grado de consanguinidad o dentro del segundo grado de afinidad? Acá tenemos, en el inciso B, también vemos varios tipos penales. En el inciso C, tenemos la muerte de una mujer. Esta muerte tiene que haber ocurrido como resultado de haberse cometido con anterioridad un ciclo o de violencia física que pudo haber sido denunciado o no haya sido denunciado. Un ciclo de violencia sexual que pudo haber sido denunciado o no denunciado, un ciclo de violencia patrimonial denunciado o no denunciado, o un ciclo de violencia psicológica denunciado o no denunciado. Acá vemos en el inciso C que tenemos también varios tipos penales. En el inciso D, la muerte de la mujer tuvo que producirse en el caso que la víctima se hubiese encontrado en una situación de subordinación respecto al autor o dependencia del autor. O que la muerte de la mujer se produjo y el autor se hubiese aprovechado de la situación de vulnerabilidad física de la víctima para cometer el hecho, o psíquica, la vulnerabilidad psíquica de la víctima para cometer el hecho. Acá vemos que este inciso D también tiene varios tipos penales. El inciso E, está la muerte de la mujer se produjo con anterioridad y que con anterioridad el autor haya cometido contra la víctima hechos punibles contra la autonomía sexual. Que tenemos el catálogo de hechos punibles contra la autonomía sexual, cualquiera de ellos.
¿Qué nos dice el inciso F? Que la muerte de la mujer haya sido motivado por la negación de la víctima a establecer una relación de pareja permanente o restablecer la relación de pareja permanente, o establecer una relación de pareja casual o restablecer una relación de pareja casual. Acá también vemos que tenemos en este inciso varios tipos penales. Lo importante en cuanto al análisis de este artículo 50, como pueden observar, tenemos que hacer un análisis bien fino de cuál es la situación específica que se produce en nuestro hecho. Si nosotros decimos que el hecho de la muerte de la mujer es un feminicidio, tenemos que decir que esa mujer se murió como consecuencia de una de estas situaciones establecidas en este artículo 50. Y para redondear un poco y dar como ejemplo, me imagino que habrán escuchado el caso del último feminicidio que ocurrió en estos días, el del señor mayor, creo que de 70 o 71 años de edad. Ese caso, si nosotros vamos a decir que ese es un caso de feminicidio, ¿en cuál de los incisos vamos a subsumir ese hecho? De lo que yo pude leer a través de los medios de comunicación, mencionaba que el señor era esposo, o sea, mantenía una relación conyugal con la víctima. ¿Y qué pasó? Ella le dijo en un momento que ya no quería, que quería terminar la relación. ¿Y él qué es lo que quería? Él quería restablecer la relación de pareja permanente. También leí que mencionaron de que ella, ¿por qué quiso terminar la relación conyugal? Porque ya ella era víctima de varios hechos de violencia física en el periodo que estuvieron casados. Entonces, como vemos, ese hecho de la muerte, del disparo que le dio este señor a su pareja, debemos subsumir entonces en el artículo 50, inciso A, el autor mantenga una relación conyugal y hubiese ocurrido con anterioridad un ciclo de violencia física que haya sido denunciado, porque creo que ella llegó a denunciar, y porque el autor quería restablecer una relación de pareja. Ahí podemos hacer nuestra adecuación típica y vemos que en ese artículo 50 y en esta descripción de conducta tenemos varios tipos penales en el mismo artículo 50, y nuestro hecho reúne varios tipos dentro de este artículo 50. Bueno, hasta aquí llegamos con la ley 5.777. Tenemos, esta ley tiene un decreto reglamentario que es el decreto número 6.973/17, y lo más relevante de esto es que señala o describe quiénes son las personas protegidas, mujer en situación de violencia, sin ningún tipo de discriminación. Eso es lo más importante. Y también están protegidos sus hijas, hijos y otras personas dependientes. Y aquí señala, persona agresora. ¿Y qué dice el decreto reglamentario? Hombre o mujer, como les dije. En la descripción del tipo penal dice el que. O sea, cualquier persona puede ser autor
del feminicidio. Las denuncias, todos tenemos que recibir las denuncias, las instituciones que reciben, principal el Ministerio Público, debemos recibir las denuncias. No se puede rechazar ninguna denuncia. Se establecen cuáles son las prioridades que debe realizarse en la investigación, y acá también algo muy importante, que está dentro del protocolo de actuación del Ministerio Público y de la Policía Nacional. Cuando tenemos un imputado, un sospechoso que sea miembro de las fuerzas de seguridad, tenemos la obligación de informar a sus autoridades competentes y solicitar la revocación de la aportación del arma del agente agresor por el nivel de riesgo que puede implicar que esta persona que sea parte de la fuerza de seguridad, el grave riesgo que puede implicar la aportación de armas que tengan estas personas por el cumplimiento de sus actividades laborales. Entonces, tanto el decreto reglamentario como el protocolo de actuación del Ministerio Público hace referencia a que si tenemos una persona sospechosa o un imputado, tenemos que realizar esta. Muy bien, creo que llegamos al final del tiempo también. Espero que les haya sido de utilidad. Doctora. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Antes de terminar, sí. Con respecto al feminicidio, ¿podrías hablar brevemente del concepto de la condición de mujer como tal para la comisión del hecho punible de feminicidio, en cuanto a que cómo acreditamos, digamos, ese presupuesto para configurar el hecho? Sí, justamente estuve haciendo estas consultas, inclusive con los proyectistas de la ley, para poder entender también el alcance de lo que implica este artículo 50. Y en lo que hace referencia a esta condición de tal, esta condición de mujer, es justamente esa situación de asimetría. Debe existir, debe determinar la existencia de una situación de asimetría entre el autor del hecho y la víctima. Sabemos, y les doy el ejemplo, el tema del señor, en el caso que ocurrió en, creo que, no sé si Guarambaré o Villeta, menciona por qué él, o sea, en qué justifica él su conducta, en que ella le traicionó, o sea, que ella no puede realizar esta situación. Y es importante también tomar en cuenta que en la mayoría de los casos de feminicidios, de los que hacemos análisis de los casos, se presenta esta situación de asimetría de parte del autor en referencia a la víctima mujer. Eso es lo que debemos presentar y verificar que se encuentra en el hecho relatado para que se encuadre dentro de lo que es el feminicidio. Y otro ejemplo, estuve verificando, haciendo una verificación y me pasaron datos también. Hasta la entrada en vigencia del Código Penal actual, el hecho ocurrido, el hecho de feminicidio del que estamos hablando, antes de la entrada de vigencia del Código Penal, probablemente ese hecho, lo que realizó, lo que cometió ese señor, hubiese sido eximido de pena. ¿Por qué? Porque en el Código Penal anterior, en el Código de Teodosio, el artículo 21, inciso 7, establecía lo siguiente. Decía, el marido. ¿Qué significa esto? Varón. El marido que le mata o le lesiona a su esposa por haberle encontrado con otra persona, con otra pareja, y le haya matado o agredido o lesionado, estaba eximido de pena. Entonces,
Lo principal que debemos verificar en este tipo de hechos es justamente determinar que existe esta situación de asimetría de parte del autor con la víctima. Y después verificar que se encuentren los otros parámetros que establecen las distintas conductas detalladas en todos los incisos que del A al F que están establecidos en el artículo 50. Lo que sí tenemos que nosotros tener bien claro es cuando vamos a presentar y vamos a hacer la adecuación típica de nuestro hecho, tenemos que verificar a qué situación específica y si ese hecho en particular reúne una de las situaciones detalladas en cualquiera de los incisos del artículo 50. Por ejemplo, si un varón le dispara a una mujer y le mata en el medio de un asalto, la mujer es víctima, el agresor le mató. Estaba probablemente en una situación de asimetría porque estaba él dominando la situación, pero no se da ninguno de los otros, ninguna de las descripciones que tenemos en cualquiera de los 6 incisos que tiene el Código Penal. Entonces, el artículo 50. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener bien claro es justamente analizar en cuál de esas conductas, o como vemos, a modo de ejemplo, este caso en particular, la situación, o sea, la conducta desplegada por el imputado puede reunir varias de estas conductas detalladas en el artículo 50 de esta ley, de este tipo penal. Y eso inclusive puede ayudar a agravar y aumentar la base de la medición de la pena que podemos tener al momento de llevar a cabo el juicio oral. No sé si algo más. Sí, ¿qué tal? Yo soy Giovanni Grisetti, fiscal del sector 1. ¿Qué tal a todos? Nada más quería consultar, bueno, más bien escuchar la opinión. ¿Cuál es, o sea, de qué norma en el Código Penal se basarían los fiscales o mesa de entrada de violencia familiar para tomar por el hecho punible menos grave? O sea, por el hecho absorbido, derivar a las ordinarias y no reconocer una violencia familiar hacia los hijos o hacia los padres o algún familiar, sino reducir la interpretación o aplicación para violencia familiar solamente a los casos donde hay denuncia o donde la víctima es una mujer. O sea, esa opinión lo que más o menos quería entender un poquitito. No te entendí muy bien, Giovanni. Yo te cuento, o sea, nosotros en la unidad especializada se recibe cuando hace referencia a una situación de violencia y por más en la denuncia específica mencionan algún tipo de parentesco, entra la denuncia como violencia familiar. Hasta discusiones por un vestido, entre primas. Así estamos recibiendo. Yo no sé si es que el tema de la remisión de las denuncias a las unidades ordinarias o algo se da desde nuestra unidad especializada. No sé por qué nosotros recibimos, como te digo, siempre que hay algún, o se señala en la denuncia que hay algún tipo de vínculo parentesco, por más de que el relato de repente no podemos hablar de una situación específica de violencia física o psicológica, ya ingresa a la unidad. No sé cómo están recibiendo en las unidades ordinarias. Disculpame, Susana. Tengo una experiencia también parecida a la de Giovanni. Gracias.
En el sentido de que la denuncia ingresa primero y reciben primero en la unidad especializada con maltrato de menores caratulado por la policía. Es una agresión supuesta del progenitor hacia el hijo. Sin embargo, derivan a la unidad ordinaria de turno de la jurisdicción donde se cometió, o del ámbito de intervención de la unidad ordinaria. Y yo ya he tenido experiencia en ese sentido, que derivan y dicen, porque dice maltrato de menores debe ser en la unidad ordinaria. Justamente contigo creo que tuve una experiencia, pero fue diferente contigo porque sí se admitió en la unidad especializada como violencia familiar, siendo un caso grave de un niño golpeado por su padre, pero la policía caratuló como maltrato de menores. Ya. Y, Justamente nosotros estábamos haciendo esos análisis, inclusive ya con la Fiscalía Adjunta, porque a mi criterio personal, y estábamos hablando con otras colegas, cuando, o sea, el tipo penal de maltrato, o sea, el tipo penal, por ejemplo, de maltrato a menor situación de, no me acuerdo bien el acápite, pero el tema de maltrato, hace referencia a agresiones que producen, o sea, que realizan y califica a los autores de este tipo de agresiones. Y si mal no recuerdo, dice tutores, representantes legales o algo así, que tienen a su cargo la educación. Este tipo penal para mí es justamente para aquellas personas que tienen a su cargo el cuidado de niños que no sean los padres, que no tengan la patria potestad o que no sean familiares directos. Porque si la agresión a un niño la produce o los padres o un familiar que tiene al niño a su cargo, directamente ese tipo penal, o sea, esa situación tendría que calificarse, a mi criterio, de manera inicial, como una situación de violencia familiar. Y en eso nosotros estamos haciendo y verificando esa situación y lo estamos recibiendo y realizando la investigación en los casos. Tenemos inclusive ya acusaciones de padres por violencia familiar, de padres que agredieron a sus hijos. Estábamos nosotros recibiendo ese tipo de causas. No sé si antes había otros criterios, pero últimamente estamos nosotros abriendo y llevando a cabo este tipo de causas como parte de la unidad especializada en los hechos de violencia. No sé si esa es más o menos la situación que me plantearon. Si era eso, Hernán. Y creo que Giovanni también algo así era la consulta, que eso es lo que estamos haciendo. Eso mismo, Susi. Muchísimas gracias por la Susana, ¿y cómo están con el tema de víctimas que son, ¿cómo se llama? Transgénero o... No, todavía no. ¿Avanzaron hasta ahí? No. Estamos restringidos todavía a varón, mujer. Por la Constitución Nacional, ¿no? Estamos todavía con eso. Sí, no, en eso sí todavía estamos con el tema de que para que sea tomado en cuenta como una situación del ámbito familiar o de convivencia, varón-mujer. Si por ahí aparece alguna víctima así, probablemente vaya a una unidad ordinaria. ¿Algo más? ¿Alguna consulta? Estamos nosotros... Hay muchísimo todavía que profundizar sobre este tema, ¿verdad? Quizá más a grandes rasgos, pero hay mucho que nosotros también estamos con el correr de las investigaciones y con las causísticas que van surgiendo, también vamos haciendo, tomando en cuenta, cambiando de repente ciertos criterios dentro de la unidad y estamos trabajando. Lo bueno que tenemos es que
entre las 4 al menos que estamos ahí en la unidad, las 4 fiscales, estamos en constante contacto y compartiendo entre nosotras los criterios que van surgiendo, inclusive los criterios que se bajan desde Fiscalía General. Tenemos dictámenes de Fiscalía General en ciertos casos y eso vamos aplicando, y por eso, como les digo, si necesitan algún tipo de información, si necesitan datos de causística, resoluciones, estamos a disposición para lo que necesiten. Sí, una cosita nada más antes de concluir, ¿verdad? Me encantaría compartir también, vos sabés eso porque yo te había consultado en su momento, cuando tenemos casos, por ejemplo, como aquel que te había comentado una vez, de una niña que fue piropeada y que realmente se podía adecuar a la ley 5.777, la conducta del hombre. Sin embargo, o sea, por ahí no tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, pero sí porque en parte es violencia contra la mujer también, y que los juzgados de paz nos rechazan esas medidas de protección o de restricción que nosotros solicitamos, alegando que no está bien, ¿verdad? Cuando que la propia ley y los propios tratados se refieren a eso, ¿verdad? Entonces, para más o menos también orientarle un poco a los colegas y también a los participantes sobre ese tipo de situaciones. Y más que nada, como habíamos comentado en su momento, a veces no tiene solución, pero por lo menos plantear una mesa de diálogo entre las diferentes instituciones para poder llegar hacia una solución sobre eso, ¿verdad? Nada más. Sí, justamente, como yo les había mencionado al inicio, la ley 5.777 es una ley civil, que solo el artículo 50 es un tipo penal, pero da la posibilidad de que nosotros también, o sea, cualquiera de las instituciones solicite las medidas de protección al juzgado de paz. Es el juez de paz, o sea, el juzgado de paz, el órgano jurisdiccional principal que tiene como función la aplicación de estas, sobre todo, medidas de protección. Y justamente lo que dice, en cualquier situación de violencia que se encuentre la mujer. Nosotros trabajamos casi todos los días con los juzgados de paz. Y es bastante complicado, lo único que les puedo decir, ¿verdad? Pero hoy, justamente, la doctora Artemisa Marchuk, que es nuestra fiscal adjunta, ella es parte de la mesa Previn. ¿Qué es la mesa Previn? La mesa Previn es la mesa que está creada justamente por la ley 5.777 de prevención de hechos de violencia contra la mujer. En esta mesa Previn están personas, representantes de todas las instituciones que mencioné y otras más, y también de la sociedad civil. Entre estas personas encargadas o que se encuentran dentro de la mesa Previn está la gente del Observatorio de Género. ¿Qué hace, como les mencioné, qué hace el Observatorio de Género? Justamente va analizando y controlando la actuación de los órganos jurisdiccionales. Nosotros tenemos reuniones constantes, las 4 colegas con nuestra fiscal adjunta, donde le vamos pasando las situaciones que vamos teniendo, sobre todo en lo que es nuestra actividad normal. Y uno de los temas que siempre surge, una de las problemáticas, es el trabajo que realizamos con los jueces de paz. Porque y lo peor de todo es que cada juzgado de repente tiene un criterio. Si este juzgado sí te aplica, y hay jueces de paz que hacen su trabajo excelente, pero la gran mayoría es realmente bastante complicado trabajar con ellos. Y hoy justamente estuvimos otra vez, porque hubo una reunión extraordinaria por justamente el tema del caso del feminicidio, y le volvimos nosotros a señalar a la doctora Artemisa esta problemática con los juzgados de paz, para que a través de la oficina de género que está presente en la mesa Previn, puedan ellos hacer el seguimiento y puedan verificar, porque no es solo el problema con nosotros. La que constantemente también se queja del trabajo de los juzgados de paz es la defensora especializada. A ella ni siquiera a veces le dan intervención. O sea, es bastante complicado trabajar con los juzgados de paz. Pero nosotros le informamos de la situación,
le pasamos inclusive causísticas donde tenemos estos inconvenientes. Y me sería interesante, creo que me pasaste vos el oficio, Claudia, ¿verdad? Entonces, para ver también eso. Y cualquier situación que tengan y que quieran aclarar, que necesiten, dennos esa información, porque a nosotros, como les digo, a través de la fiscal adjunta, que es parte de la mesa Previn, nosotros le trasladamos a ellas todas nuestras inquietudes que necesitamos. Inclusive conseguimos ya varias actividades realizar, por ejemplo, el tema del hospital psiquiátrico, que les reciban a nuestro aprendido ahí. De repente conseguimos con el trabajo que realizan en la mesa Previn con el Ministerio de Salud. Entonces nos pasaron esos datos. El Ministerio de la Mujer, la misma cosa. Entonces, si tienen ustedes alguna inquietud o tienen alguna situación en particular que quieren que sepamos y que se dé a conocer, nos avisan y nosotros le pasamos esa información a nuestra adjunta para que ella también informe de esa situación y se pueda conseguir de alguna manera solucionar los inconvenientes. Y estamos con eso. ¿Alguien más? Ya, como dijimos, Soli, muy 30 de diciembre. Parece que ya quedó todo claro, Susi. Bueno, espero que así sea. Cualquier cosa, como les digo, yo estoy a disposición. Lo que necesiten, ustedes me consultan y no hay problema. Y hacemos, vamos trabajando así entre todos, cada uno resolviendo de a poco los inconvenientes con los que nos encontramos. Sí. Susi, te agradecemos por la clase magistral que nos diste, por compartirnos tus conocimientos. La verdad que con mucha claridad, creo yo, al menos para mí me sirvió y tomé unos cuantos apuntes de cosas que a pesar que tenemos en el día a día, después se nos pasa y en un momento de tranquilidad, de repente si es que revisamos, nos va a servir muchísimo para poder aplicar. Con relación a, quiero aprovechar también acá con la gente, con los asociados, agradecerles la participación, el interés en este ciclo de conversatorio, ¿verdad? A lo largo de estas jornadas, que es de utilidad para todos realmente, tanto a nivel académico como para nuestro trabajo del día a día. La asociación está con el afán de seguir, ¿verdad? Promocionando este tipo de actividades que redundan en beneficio de la institución y